Buenas tardes. Le damos la bienvenida de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, así como de la directora de despacho, Olivia Sinaldín, la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez, también de la gerencia de asesoría y asistencia técnica y de toda la familia Sunay. También agradecemos a nuestro respaldo tecnológico, en este caso gerenciado o llevado de la mano de y todos los compañeros que allí hacen vida en esa gerencia. Hoy presentamos el tema la gestión pública en la perspectiva de la inclusión social, con el facilitador Gaspar Velázquez Morillo. Gaspar Velázquez es licenciado en periodismo, máster en periodismo por la UNESCO, es investigador del Centro Internacional Miranda y autor del libro Desarrollo Local y Gestión Pública. Actualmente es profesor de posgrado y también forma parte del cuerpo de formadores, verga ese término, de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. En los 200 años de la celebración de la batalla de Carabobo, no nos queda más que dar la palabra a nuestro facilitador Gaspar Velázquez Morillo. Sin más preámbulo, adelante, formador. Bien, tengan todas y todos un cordial saludo, gusto de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en el lugar donde estén. Como ya lo dijeron en la presentación, la importancia de la gestión pública en la perspectiva de la inclusión social, y dejaría sobre la mesa para romper el celofán de esta pequeña videoconferencia es por qué otras personas deciden por nosotros. ¿Por qué permitimos que otras personas decidan por nosotros? En atención a eso, vamos a abordar hoy un pequeño esquema con la intención de podernos orientar en cuanto a la temática que vamos hoy a abordar. Primer aspecto, vamos a tocar lo de la reinversión social. El segundo aspecto, hegemonía y periferia. El tercer aspecto, consecuencias de las brechas tecnológicas. En el cuarto lugar, la nueva gestión pública. En el quinto lugar, apreciación constitucional de la gestión pública. En el sexto aspecto, gestión pública, un tema bastante polémico. En el séptimo, objetivo de la reinversión de la gestión pública. Y octavo, el régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. Una de las cosas fundamentales en las cuales nosotros nos vamos a referir es precisamente a la reinversión personal y a la reinversión social. Uno de los aspectos fundamentales a los cuales tenemos que referirnos en esta oportunidad histórica es que el mundo está dando un giro en el cual nosotros no podemos estar con la mano enlijada, nosotros no podemos estar de espaldas a esa realidad, y que el hecho de ser profesionales no quiere decir que ya se le ha puesto la tapa al frasco o ya se ha llegado a la cúspide de lo que nosotros somos, sino que por el contrario, a la luz de esta situación como la pandemia, como la situación del desarrollo tecnológico, como digamos, ese competir en los ambientes laborales y donde en algunos de los casos hay polos académicos en el país donde se concentran gran o gruesa cantidad de profesionales, mientras que otras quedan desvalidas o comprimidas. Entonces, en esos ambientes se dan situaciones de bastante, digamos, compulsión a la necesidad de podernos hacer una reinversión personal. Por lo tanto, cuando abríamos la conversación decíamos por qué otras personas tienen que pensar por nosotros, y que en muchos de los casos nuestras universidades forman para el mercado, no forman para una transformación social, y nosotros nos adecuamos a esa realidad de manera inconsciente
y por lo tanto hipotecamos nuestro criterio, nuestro punto de vista, nuestra decisión, nuestra incluso personalidad en función de constreñir todo a la suerte o constreñir todo a cómo me va, pero omitimos el criterio, el razonamiento. Entonces, en este sentido, una de las cosas importantes es que en esta reinversión personal, uno de los elementos importantes es innovar, uno de los aspectos importantes es recrear y uno de los aspectos importantes es co-crear. Si nos referimos a la parte de la innovación, constantemente nosotros sabemos que hay una carrera en distintos ambientes, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito social, y por lo tanto una de las inversiones fundamentales en las cuales nosotros tenemos que abocarnos es invertir en nosotros mismos, invertir en lo que es la formación, puesto de que ella es la que nos va a catapultar para estadios superiores y por supuesto nos iría a ubicar dentro de unos carriles de esa, digamos, de esa exigencia por estar al tono con la realidad y las exigencias laborales. Lo otro es recrear. No basta con tener un conocimiento en distintas esferas, sino que por el contrario tenemos que contextualizarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, puesto de que esa es la retribución que tenemos al poder de una u otra manera generar criterios novedosos, inéditos, amenos, y que por lo tanto tenemos que convertir esos temas que son, digamos, bastantes técnicos, bastantes, digamos, pesados, a unos temas que sean potables, a una manera de poder consumir con bastante celeridad, en el entendido de que el tiempo es un recurso no renovable. Por lo tanto, la importancia es recrear para facilitar procesos mejores. Lo otro es co-crear. Y cuando decimos co-crear, nosotros tenemos que entender muy bien que hay procesos que se dan en las afueras de nuestra competencia, de nuestras responsabilidades y de nuestras funciones. Pero no obstante a eso, nosotros tenemos que entender que cuando somos profesionales, cuando tenemos una responsabilidad institucional, tenemos una responsabilidad académica, nosotros tenemos que entender que estamos interactuando con un ser humano que tiene sus propias expectativas, que tiene su propia espiritualidad, que tiene sus propias herramientas y tiene su influencia. Y puede ser que esté moldeado o no a esa realidad. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de co-crear es que seamos corresponsables los dos del otro lado de la acera en función de sumar esfuerzos para cambiar esa realidad. Y esa realidad se cambiaría en el aporte, con la aportación de cada quien, ya sea en el contenido como también o puede ser en la metodología, pero la idea es que constantemente se esté co-creando porque somos copartícipes de esos procesos. Eso desde luego conlleva a que tenemos que hacer una adecuación y superación de nuestra formación, todo en función de, bueno, que se dan procesos al margen de nuestras decisiones que inciden en lo social, en lo institucional, en lo laboral y por supuesto en lo familiar. Y le llamará la atención que ahí aparezca la palabra familiar, pero es que nosotros no estamos aislados de un contexto, digamos, de cercanía, en un contexto de convivencia con nuestros seres queridos, y por lo tanto lo que se pueda ver afectado o pueda ser gratamente afectada a una persona, eso repercute en el crecimiento personal, en la satisfacción y por supuesto eso no puede omitirse en el ámbito personal. Por lo tanto, cuando en sumatoria nosotros en nuestro crecimiento espiritual y material hay una reinversión social, se logra, digamos, hacer aportes que en última instancia van a tener su impacto social. Entonces, de allí la importancia de innovar, de recrear, co-crear, todo en función del contenido como de la metodología que nosotros en un momento determinado se utilice para interpretar esos procesos sociales, institucionales, laborales. En otro orden de ideas, nosotros tenemos que ver que nosotros no estamos, por decirlo de alguna manera,
aislados. O sea, no somos un electrón libre, no estamos, digamos, en la cúspide de una montaña, ¿verdad? Como un ermitaño, sino que nosotros formamos parte, bueno, de un contexto social, ya no solamente inclusive nacional, sino internacional. Y de eso nosotros tenemos que percatarnos, pues, de que a veces pensamos de que el universo es la oficina donde estoy, donde el universo es, digamos, el espacio donde yo me desenvuelvo, sino que es todo lo contrario. Incluso una decisión que tenga que ver en una institución X del país, cuando, bueno, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna interactúa con propósitos de su perfil y de sus funciones, eso repercute en otras partes. ¿Y por qué repercutirá en otras partes? Nos preguntaremos. Y es que acaso la administración pública está al margen de lo que pueda suceder en otros países. Y es que, y a ver, vamos, la administración pública en todas partes es lo mismo. Moralidad financiera, sensibilidad social, transparencia en la rendición de cuentas y en el manejo administrativo. Pero donde está la diferencia es en la gestión pública. En este caso, tenemos que ver que en el mundo, si tomamos en cuenta, imagínense por un momento que yo tengo en mis manos una naranja como similitud de lo que es el globo terráqueo, nosotros vemos que allí, a diferencia de la naranja que yo tengo en mis manos, en el mundo hay polos de desarrollo económico, hay polos tecnológicos y hay países que de una u otra manera, por el perfil de su propósito como nación, logran desarrollar determinadas hegemonías, puesto de que su filosofía y su concepción de país, de nación y de hegemonía así los lleva. Y vemos cómo existen lo que llaman los países del norte y los países del sur. Los países del norte, bueno, en este caso, Europa, Canadá, Estados Unidos, en fin, presentan unas características que son particulares y que quiero traerlas a colación para que las tengamos presentes. En este caso, poseen unas bollantes economía solvente, tienen una nutrida población y que, aquí un paréntesis, con el devenir del tiempo, en este caso Estados Unidos, hay un futurólogo que se llama Paul Kennedy, él dice que en el año 2045 no habrá un estadounidense nativo, sino que todos ya estarían cruzados por las distintas migraciones que hay ascendido. Además, una de las características de la hegemonía es que poseen monedas estables, aunque eso es una verdad relativa hoy en día. Tienen una alta industrialización, es decir, tienen grandes complejos industriales donde, por poner un ejemplo, hoy ensamblar un vehículo es un proceso de robotización, inclusive tareas que son llevadas domésticas son llevadas por robots. Hoy en un banco, usted puede ir a cualquier banco aquí en Venezuela y bueno, un equipo, una dimensión moderada de 1 metro, de 2 metros por 2 metros, bueno, hace todas las operaciones que hacen. Esta expresión de desempleo tecnológico, porque esa va a estar muy pendiente ahora en el mundo post-COVID, post-pandemia. Posee también un despliegue militar. Están en capacidad, en menos de 48 horas, desplegar todo su poderío militar en cualquier parte del globo terráqueo, con fines intimidatorios, inclusive con fines, digamos, concretos de invasión y transgredir cualquier norma ética, religiosa, política, todo está en función de sus intereses. También son países, estos países hegemónicos, donde generan grandes transacciones financieras y comerciales. Es decir, tienen todo un despliegue a nivel mundial y donde, bueno, todo va en función de reciclar toda su capacidad y potencial. También tienen, y algo muy importante, una alta investigación y desarrollo tecnológico. Un informe que salió por allí hace poco, se estima de que más del 86% de desarrollo de investigación tecnológica lo concentran
menos de 3 países en el mundo, donde, bueno, tienen una alta inversión y van alcanzando niveles de que hasta las tareas más cotidianas ya están robotizadas. Y bueno, rompen el proceso de la otra digamos, revolución científica, cultural. Y en este caso, bueno, estamos en la época de la mecatrónica, por decir, ya todo pasa por esto. Tan es así que nosotros tenemos un algoritmo, por ejemplo, uno de ustedes, de lo que satisface que estén escuchando esto, percibe en su correo, en su red, una determinada información, pero otra persona recibe otra información. Cuando yo consultaba eso, ¿a qué se debe? No, es que cada uno de nosotros tiene un algoritmo, porque de acuerdo a lo que tú pidas, de acuerdo a la información que tú manejes cotidianamente, se te programa y se te suministra ese nivel de información, puesto de que ya tienes un perfil de cuáles son tus gustos, cuáles son tus atractivos, y bueno, todo con base a lo que es la inteligencia artificial. Y eso lo vemos en los celulares cuando uno está escribiendo y va a escribir desarrollo y ya tan pronto uno coloque DES ya aparece la palabra desarrollo. O sea, ya nos vamos, estamos en la época donde se nos anticipa lo que inclusive pensamos. En este caso, los países periféricos, por el contexto, son dependientes tecnológica e industrialmente de los países hegemónicos. Nos llega acá una tecnología, por decirlo, que no es de primera. No la voy a catalogar, pero no es de primera ni es la que está en el top que puede hacer uso los países hegemónicos. Por otro lado, estos países periféricos estamos sujetos a leoninos préstamos de organismos internacionales. Es decir, que hay que buscar la manera de que nosotros estemos sujetos a los designios y a las condiciones que nos establecen los países, bueno, hegemónicos. Y es una manera, bueno, de tener, digamos, una dependencia. Por otro lado, los países periféricos, a la luz de quienes estén al frente de las responsabilidades estatales y gubernamentales, comprometen la independencia y la soberanía a estos intereses foráneos, puesto de que no hay una concepción acorde a lo que es la independencia y la soberanía, y que por más que haya niveles de identidad, una de las cosas fundamentales es mantener en alto la independencia y la soberanía a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, somos países bendecidos por la naturaleza, puesto de que somos ricos en materia prima, y hoy una de las cosas fundamentales, de los aspectos fundamentales, es que cada día se descubre nuevas formas de expresión de energía, y en este caso recae sobre lo que son las tierras raras, y es una forma de energía que inclusive hasta las naves espaciales son impulsadas por esas nuevas formas de energía. Y en este caso Venezuela, bueno, se encuentra entre los primeros 5 países del mundo que fue bendecido por la naturaleza y posee todo lo que está en la tabla periódica que vemos en bachillerato en tercer año en química. Entonces, por lo tanto, muchas veces nuestra relación está en facilitar esa materia prima, inclusive hay veces que se legisla para facilitar esa dependencia. Y por lo tanto los países, bueno, hegemónicos con esa bollante industrialización, bueno, utiliza y busca la manera de atarlo y aplicar esa política extractivista de nuestras materias primas. Ahora bien, nosotros no podemos estar al margen, como lo decía al principio, de lo que son los fenómenos que en un momento determinado nos afectan. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna no puede estar al margen de lo que sucede o de las visiones que se tengan sobre el COVID-19. Y eso es uno de los aspectos que nosotros tenemos que ver allí. Y uno de los elementos fundamentales en esto es que los profesionales, aún siendo, ¿verdad?, auditores, contralores, en cualquiera de las escalas de los poderes, o toda persona que por buena fe esté en cualquier instancia donde socialmente se articule como profesionales, técnicos o como cualquier tipo de persona, no podemos estar a espaldas a esa realidad.
porque esa realidad muchas veces tiene su propia lógica, tiene su propio desarrollo, y por lo tanto, lo que es hoy, eso no quiere decir que sea mañana, ni pasado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de co-crear, de innovar, de recrear, es porque nosotros tenemos que marchar. Y por eso son los fracasos, los desenlaces, las frustraciones que tenemos cuando ante una situación sobrevenida no la hemos contemplado, como se dice popularmente, nos mueven el piso y no tenemos una adecuación, o como dicen los jóvenes, no tenemos un plan B. Entonces, en consecuencia, todo eso trae un desencanto, una frustración, y lo que vemos con lo del COVID-19, en verdad es una situación bastante preocupante, todo a tenor de que nos cambia la condición de vida, la condición laboral, y por supuesto el mismo proceso de formación académico, universitario, técnico, en fin. Y también la gran cantidad de personas que egresan de estos polos académicos, egresan y se concentran la mayoría en la franja norte costera del país, lo cual refleja que todavía nosotros tenemos una economía de puertos, ya que casi el 60% está en la franja norte costera de Venezuela. Por otro lado, la investigación y desarrollo, y aquí viene lo que decía que tuviéramos en mente, lo del desempleo tecnológico. Y es que, bueno, la tecnología hoy no puede estar al margen, no está en un rincón, sino que constantemente, bueno, hay procesos de encadenamiento productivo que están condicionados por la tecnología. Y eso, desde luego, va a sustituir mano de obra. Por ejemplo, un vehículo puede ser en menos de un tiempo X, ser ensamblado a través del proceso de la robotización. Y en consecuencia, eso va a marginar o va a dejar de lado gruesas capas de personal aún formado y capacitado para cumplir tales funciones. En otro orden de ideas, en el caso del COVID, vemos como el 85% de la producción de esos candidatos vacunales que existen están acaparados por 10 países. Inclusive el acaparamiento llega incluso a sobrepasar más de 3 veces la cantidad de la población, y deja al margen a estos países, bueno, que tienen esa dependencia tecnológica, científica, y por consecuencia van a tener una afectación en lo que al COVID se refiere, más acentuada que otros. Será la estrategia que utilice quienes tienen esas responsabilidades estatales y gubernamentales en procurar, pues, apropiarse de los recursos necesarios para tratar de minimizar o atenuar las consecuencias nefastas que tiene el COVID. Por eso la importancia de la relación entre gobierno y ciudadanía. En otro orden de ideas, tenemos la guerra por el control y extracción de esas fuentes, de esas nuevas fuentes energéticas. Ya vemos cómo ya se hacen baterías para los celulares que pueden durar X cantidad de tiempo, los relojes que utilizan baterías con cargas energéticas propias. También, bueno, no ha de extrañar, ya dijeron por allí que ya los televisores se harían inútiles en un tiempo perentorio. Entonces, hoy en día usted con un celular puede hacer miles de operaciones. Entonces, nos preguntamos, ¿estarán nuestras respectivas profesiones exentas de las aceleradas innovaciones tecnológicas? ¿Está la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y sus funciones al margen de que alguien en cualquier parte del mundo esté procurando hacer innovaciones tecnológicas para llevar a pulcritud las funciones o las responsabilidades administrativas? ¿Están nuestros centros de estudio a cualquier nivel preparados para los cambios institucionales, sociales y tecnológicos que se vislumbran en corto y mediano plazo? En ese sentido, uno de los nuevos elementos es las nuevas profesiones. Es decir, hoy el sistema educativo se ve, digamos, compulsado por la realidad en la cual estamos a buscar innovaciones para formar a esas personas que van a asumir esas nuevas responsabilidades.
y tendría que hacerse conocimientos ágiles a los efectos de que ya no solamente estaría todo sustentado a través de la memorización, sino que tendría recursos tecnológicos a los efectos, primero, y ahí soy un fiel defensor de las técnicas de estudio. No es que en otros países, porque tengan un desarrollo, son más inteligentes que nosotros, ¿no? Lo que se trata es de adecuar métodos de estudio, métodos de aprendizaje y métodos de intervención académica, social, con más prontitud, con más ligereza, con más, digamos, pertinencia y, por supuesto, con una efectividad, porque todo tiene que estar direccionado a la ejecución. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que no debemos perder de vista es que lo que decida o lo que se decida, en este caso, referido a la realidad de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, es que tenemos una reinvención legislativa. Y esa reinvención legislativa está orientada fundamentalmente a saldar lo que esté en mora, puesto de que, bueno, se está hablando del gobierno electrónico, se está hablando de firma electrónica, se está hablando de tener al día todos los recursos necesarios para que un país, ¿verdad?, como el nuestro, que está en construcción de una democracia, pueda, digamos, tener la pertinencia a la hora de la información, que la información no solamente repose en una institución, en las carpetas o en los archivos de una institución, sino que esta información sea de acceso a todos y cada uno que de una u otra manera estén involucrados con ese perfil que hoy se demanda y que se necesita para lo que es la adecuación y por lo tanto refrendar desde el punto de vista legal las iniciativas que se acomiendan. Por lo tanto, cuando hablamos de una nueva gestión, pero lo que tenemos que hablar es de una gestión pública que esté consagrada pero nos puede servir de aliciente en lo relativo a la preservación de lo alcanzado y garantía de inclusión social, institucional, laboral y en los demás órdenes, porque al haber una reinvención personal habrá inevitablemente una reinvención que el espíritu de crecimiento, el espíritu de desarrollo, ese espíritu por nosotros querer estar, ¿verdad?, respondiendo a esas expectativas profesionales propias y las que nos están exigiendo desde fuera, eso exige una adecuación para que haya esa inclusión, puesto de que aquí hay una corresponsabilidad, y al existir una corresponsabilidad, nosotros tenemos que... Y esa transición de ser, digamos, funcionarios públicos a servidores públicos genera una inclusión social, hay una nueva partitura interpretativa de lo institucional y, por supuesto, de lo laboral. Y en ese sentido, hay una realización y hay una readecuación de cada uno de nosotros a esas demandas y a esas exigencias. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para esa, digamos, exigencia, todo a razón de dar respuesta a demandas que inclusive vienen en simultáneo. Son demandas que no esperan. No hay un elemento secuencial en ellas, sino que de repente todas se presentan y por lo tanto será Venezuela pasó algo particularmente atípico con respecto a otros procesos en el globo terráqueo. Y es que el comentario viene al lugar
puesto de que aquí se aprobó un texto constitucional, más del 75.6% aproximadamente, de personas que votaron a favor del nuevo texto constitucional que fue puesto en su oportunidad y que, bueno, hasta la fecha no ha sido modificado, salvo en lo relativo a la reforma. Pero decía que en Venezuela se aprobó un texto constitucional sin haber cambiado de mentalidad. Y si bien se convierte en un avance por encima de la filosofía alemana, por encima del concepto de derecho, de la cuna del derecho como es Francia y de la filosofía como es Alemania, Venezuela ha dado un salto cualitativo. De allí que en otras partes del mundo se estudia nuestro texto constitucional y se estudia nuestra razón de ser. Nosotros muchas veces de manera muy pragmática pasamos al articulado, pero no leemos la exposición de motivos, que es donde está la filosofía del derecho, la filosofía y la razón de ser del por qué se deriva un artículo, por qué se deriva un capítulo. Y entonces muchas veces caemos en una concepción muy pragmática y acorde a lo que nos interesa, allí nos dirigimos y allí se da toda esta relación. Pero permítanme pues, a la luz de la exposición de motivos del texto constitucional, extraer de allí y dejar para la reflexión lo siguiente. Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo. Es decir, se trata de crear una correa de transmisión permanente donde haya una comunicación, pero no es cualquier comunicación, una comunicación fluida. Cuando hablamos de comunicación fluida es porque es constante, no se detiene, tiene que ser permanente y eso implica una adecuación, una reinvención del liderazgo, una reinvención del liderazgo político, del liderazgo institucional y del liderazgo social, y donde la intermediación es precisamente buscar los puntos coincidentes entre las necesidades y lo legal, pero donde hay discrepancias se impone lo social. Entonces, en ese sentido, repito, concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo. Implica, y ahí viene el condicionante, que es muy importante, modificar la orientación de la relación entre el Estado y la sociedad. O sea, implica, o sea, que esto depende que en última instancia se haya una relación basada fundamentalmente en cambiar lo heredado a los fines de que precisamente vaya esa fluida relación, comunicación entre gobernante y pueblo, se logra extrapolar hasta el Estado y la sociedad para devolverle a esta última, que es la sociedad, el pueblo que está en la calle, que está en su trabajo, que está en su fábrica, su legítimo protagonismo, porque es en el pueblo donde descansa la soberanía de un país. Y por eso es que se va a consulta, porque el pueblo tiene que expresarse. Ahora, para tomar las mejores decisiones al pueblo hay que enseñarlo a gobernar, enseñarlo a gobernarse, enseñarle a escalar en su formación o en su autoformación, a los efectos de que en el momento determinado que tomen decisiones, esas decisiones sean las más adecuadas, las más pertinentes y las más oportunas, en el entendido de que este es un texto constitucional garantista, es decir, se garantizan los derechos del pueblo, y no los derechos del pueblo como alguien quiso en una oportunidad en una conferencia que di, que él quería su casa, su carro y tener vacaciones, y si el texto constitucional dice que es garantista, él quiere disfrutar eso ya, y por lo tanto él pide su gota de petróleo. Entonces, eso, cuando se hizo ese planteamiento, vino como un dardo envenenado y con mala intención, o sea, para, digamos, tratar de descolocar a uno que estaba dando la intervención. Pero de lo que se trata es que, en última instancia, hay que salir del sarcasmo y de la ironía para poder llegar a planos superiores de reflexión, de análisis y, en consecuencia, poder en última instancia saber, puesto de que hoy en día uno de los condicionantes del texto constitucional es hablar de un pueblo conscientemente organizado. O sea, no es una caimanera, no es un juego improvisado, no es un entretenimiento, sino que las decisiones que se tomen
está fundamentada en un estudio, en una reflexión, en una adecuación legal, jurídica, social, institucional, laboral, todo a los efectos de que cuando se está hablando de eso se está transformando una sociedad. Entonces no se puede pensar en pasos cortos, sino en pasos bien dados y que logren preservarse en el tiempo, hasta tanto tengan utilidad. Entonces, por lo tanto, uno de los elementos, y cuando hablábamos de carácter garantista, voy a referirme a algunos artículos del texto constitucional para que ustedes vean de que cuando estamos fundamentando esto, no está al margen de lo legal, no está al margen de lo ético, no está al margen de lo moral, no está al margen de una simple impulso emocional, sino que está basado fundamentalmente en lo que decimos ahí, en una apreciación constitucional de la gestión pública. Entonces, si tenemos la exposición de motivos, la concepción de la gestión pública, ¿cuáles serían estos condicionantes que aderezan la razón de ser de esta gestión pública? ¿Sí? En este caso, el artículo 51, pudieron haber sido otros artículos, pero busqué resaltar lo que a mi consideración pudieran nutrir o servir de peldaño para alcanzar lo que es la gestión pública. En este caso, el artículo 51, repito, toda persona tiene derecho a la letra, leo, toda persona tiene el derecho de representar o dirigir petición ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de su competencia, de esto, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. Leemos el 62, que está muy correlacionado y lo comentamos. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantiza su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. En la página posterior vamos a leer uno, pero quiero comentarles, ya que lo tenemos acá en caliente, es que uno de los elementos de trasfondo que está acá es que primero nosotros tenemos que interiorizar, tener la autoconciencia y autorreconocernos como el dinamo que, a la luz de una inyección social, política, de un convencimiento de que este país tiene que crear mejores condiciones de vida, es que se activa todo un conjunto de mecanismos, y cuando se dice toda persona tiene el derecho de representar o dirigir petición ante cualquier autoridad, es porque se está reconociendo que es un ser pensante, que es un ser que cuando toma conciencia de sí mismo es capaz de dar los saltos cualitativos en la conciencia y por lo tanto tener el acumulado de fuerza para convertirla en una fuerza, de fuerza potencial, una fuerza cinética, es decir, al movimiento. Y cuando decimos al movimiento, decimos a la acción. Entonces, por lo tanto, cuando en el artículo 62 se dice, ¿verdad?, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, ¿verdad? Ya yo hacía la acotación conscientemente organizada. Por lo tanto, la participación del pueblo en la formación, ejecución, control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo. Es decir, ya no basta con que una persona que tenga una responsabilidad institucional sea brillante. No, no es suficiente. Puesto de que cuando nosotros, en este caso de auditoría interna, de superintendencia, la idea es que ya no se trata del carácter punitivo o punitivo de la función de la auditoría, sino que la auditoría sea un factor de concienciación del por qué se tiene que tener pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Y todo eso va creando una autoconciencia, va generando la elaboración de planes más cónsonos con las expectativas y por lo tanto es responder inclusive a las situaciones sobrevenidas. Entonces es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar las condiciones más favorables para su práctica. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión pública, tenemos que orientarla fundamentalmente a que sea un acto consciente,
donde haya convicción y haya la condición de superación. En este caso, continuando con la apreciación constitucional, tenemos que ver que el artículo 70 son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico las instancias de la atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, la cooperativa en todas sus formas de carácter financiero, las empresas comunitarias y demás asociativas, formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Cuando hablamos de allí, en esto, y una de las ventajas que tiene el texto constitucional en la mayoría de sus artículos, que no basta con hacer el enunciado, sino también cómo se alcanza. Y en el cómo hay una facilitación que despeja, desbroza el camino mediante la cual nosotros podemos tener la perspectiva, la visual, de cómo generar esto y en consecuencia no entrampar, digamos, en interpretaciones de cada quien, sino que en este caso el legislador tuvo la precaución de encaminar las reflexiones en función de lo que es la interpretación de la participación. También, bueno, la importancia del conocimiento, las innovaciones y los servicios de información necesarios para el desarrollo económico, social y político. Por eso es que temprano la periodista, en cumplimiento de su función, hablaba de la importancia, qué importancia se ve con la formación del personal. Yo le decía a ella que es imperativo que todas las instituciones, a cualquier nivel, ¿verdad?, poder estatal, poder regional, municipal, las instituciones tengan la formación del personal y no que el personal se forme por lo que digan las redes o los periódicos. Entonces, por lo tanto, se debe tener en el POA, en el plan operativo anual, lo suficiente para, y la flexibilidad para que a través de los horarios laborales las personas puedan tener ese proceso de formación, porque como plantea el artículo 3 del texto constitucional, pues el desarrollo de la persona, su prosperidad y bienestar, y salir de ese cascarón y resolver el dilema entre el ser y el tener, puesto de que todo es perentorio. Entonces, por lo tanto, uno de los elementos fundamentales es crecer, hacer crecer a la población con la autoformación, el autoconocimiento y la propia capacidad de transformación que está en el talento de cada quien y el proceso de creación de cada quien. Entonces, esto hasta donde voy, y lo quise colocar en términos de la intermediación de esta videoconferencia, lo del tema polémico, puesto de que he avanzado en explicaciones, pero hay personas que de repente pueden decir, yo no me cuadro con ese concepto de gestión pública. El concepto de gestión pública es que yo soy el jefe y yo soy el que mando aquí, y punto. O yo soy de talento humano, o yo cumplo tal o cual responsabilidad, pero mientras tengamos esa visión, ¿verdad?, digamos, muy piramidal de la gestión pública, y no lo vemos en el contexto de que todos estamos apuntando, pero para que todos apuntemos a la misma dirección, tiene que haber la formación, tiene que haber la autoconciencia, tiene que haber la disposición, y en este caso, uno de los elementos fundamentales, y me voy a referir a eso en particular, en el caso de talento humano, potencial humano, no es solamente facilitar el proceso de nómina, de absorción de personal, no, sino que es una instancia muy dinámica e inclusive una de las más importantes, puesto de que toda persona tiene un talento, toda persona tiene una capacidad, pero ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo la estimulamos? ¿Cómo la desarrollamos? Lejos del paternalismo,
lejos de esa concepción misericordiosa, sino que cada quien sea protagonista de su propio proceso y sea protagonista del proceso donde esté, porque hay personas que cumplen si tienen el jefe enfrente, pero se trata también de cumplir aún no estando el jefe de frente, porque lo que se trata es tener autoconciencia, porque cuando yo estoy pendiente de mis responsabilidades en un momento determinado, y bueno, a lo mejor no es un ejemplo que guarde relación con nosotros, porque todavía nosotros no tenemos naves que vayan, espaciales que vayan a la Luna, vayan a hacer estudios de sondeo de señal de Marte y tal. Pero yo recuerdo una imagen que yo escuché en una conferencia hace años, muchos años, la década de los 90. Y es que la dijo Torres Balbuena en una conferencia que nos dio. Y es que él colocaba el ejemplo de cómo una persona, no teniendo el jefe enfrente, colocó el ejemplo de la NASA. Repito, no tengamos prejuicio con el ejemplo, lo voy a colocar, pero sin prejuicio, lo digo con fines fundamentalmente neurodidácticos. Y es que un trabajador en la madrugada de la NASA estaba limpiando el piso, coleteando, barriendo, y llegó un superior y le preguntó, bueno, ¿por qué tú haces esto a esta hora? Y él le respondió, porque si a uno de los astronautas le da gripe o estornuda, la nave no puede despegar. Y eso traería un costo irreversible. Se quedó pensando el jefe y en su interior dijo, bueno, es verdad, pero hazlo rápido. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ver, que constantemente uno de los elementos fundamentales es la comunicación, es la persuasión. No basta con que una persona tenga una responsabilidad institucional, no basta, no es suficiente, independientemente que tenga experticia técnica, tenga una gran longevidad en el desempeño de sus funciones públicas, sino que uno de los elementos fundamentales es lo empático y distanciarnos del síndrome de Ubris, que es aquel que está sujeto a su condición de jefe y por lo tanto es capaz de demonizar y de triturar a quienes estén en su paso. Entonces, de lo que se trata es que lo empático es entender que yo tengo una persona a la cual yo tengo que acompañar, pero a la cual también yo tengo que exigirle, porque no se trata solamente de dar, es también de exigir. Y en ese dar y exigir hay una relación dialéctica que tiene que estudiarse. Y muchas veces ese conocimiento lo da la experiencia o las malas experiencias. Pero también en ese elemento vemos que es importante constantemente estar formando al personal. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de la neurodidáctica. Hoy una palabra mal ubicada, un gesto, una intención puede empañar el esfuerzo de toda una organización, de toda una institución. Por lo tanto, se trata en última instancia de que la valorización de la comunicación, pero una comunicación científica, no es solamente la emisión de un sonido, no, sino que hay detrás de eso. Y en este sentido, hay organizaciones que maduran más rápido que otras, a pesar de que puedan ser más jóvenes que otras. Y hay líderes institucionales o jefes o funcionarios, cada quien irá a tomar la distinción que lo considere mejor y donde no esté a expensas de la observación o del análisis crítico de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, no se puede estar hablando a la hora de una gestión pública desde un púlpito. Yo tengo razón y tú no. Yo soy el jefe y tú no entendiste lo que yo dije. Porque eso en última instancia es una, digamos, una actitud petulante, engreída, prepotente. Entonces, por eso decía que existe, inclusive hay expertos en eso, sobre la persuasión. Y uno de los elementos fundamentales es que para lograr la persuasión se tiene que tener comunidad de intereses, comunión de propósitos y una orden bien ejecutada porque es una orden bien impartida. No porque suponemos que la persona tiene que deducirlo de mi palabra, de mis gestos. Y un elemento fundamental es que tenemos que acompañarnos de una agenda donde anotar.
porque si no nos acompañamos de una agenda o una nota, y yo puedo hablar con propiedad de una persona, que es nuestro jefe, en fondo de crédito industrial, cuando tiene una oportunidad, él llegaba de una reunión, enseguida un asistente pasaba en limpio las orientaciones, las normas, y nos entregaba un cuadernillo a todo el cuerpo gerencial. De manera pues que cuando nos tocaba actuar, ya todo el mundo teníamos, y permítame la palabra, a lo mejor no la han escuchado desde secundaria, ustedes, quienes nos están escuchando en este momento, era como una especie de chuleta, una ayuda a memoria. Y entonces cada quien ya tenía esa práctica, y por lo tanto no bastaba estar constantemente en el teléfono o vernos para el cumplimiento de una función. Entonces, retomando el tema de lo polémico en cuanto a la gestión pública, si se tiene una visión conservadora o contraria al contenido del texto constitucional vigente, conozco personas, inclusive tuve un asistente, que no comulgaba con el resto del equipo, y el equipo la calificaba como contraria. Pero yo me percaté que no era un problema de que tuviera convicciones ajenas a las mías. Pudiera ser que había matices en cuanto a pero lo importante es que esa persona fue tomada en cuenta y la convertí en mi asistente, puesto de que anteriormente tenía un equipo de trabajo donde las orientaciones que yo emitía, alguien se paraba, abría la puerta y la gritaba del umbral de la puerta. Resulta que las instrucciones tienen que darse con cariño, con afecto, con prontitud, con carisma. Y uno de los elementos fundamentales es que una persona que no tenga carisma, que sea insípida, que no transmita, por supuesto, eso no va a llegar, pues, se va a impactar la pared y con la misma se cae. Entonces, por lo tanto, hay que ver si es una persona que no tiene comprensión del texto constitucional o lo ha subestimado o realmente está en contra. Pero bueno, para eso hay un curso que se ame de formación sociopolítica. Puede durar 3 días, pero en cosas de conferencia se pudiera abreviar el tiempo a un tiempo como el tiempo de esta conferencia. Si quienes impulsan el proceso de cambio no son capaces de reinventarse y de estudiar y ser consecuente con la esencia del contenido del texto constitucional, que viene a ser la esencia del programa, que lo entendemos por lo que se aspira y por lo que se lucha. Hay personas que tenemos el desenvolvimiento institucional al margen de la situación del país. Ahora, cuando yo digo al margen, no es porque esa situación, yo no puedo estar las 24 horas del día detrás del celular o de las redes, ¿verdad? Porque, bueno, sería un nivel de dependencia. Lo que sí tiene que ser importante es que no estemos al margen, por lo menos sepamos o estemos informados de los aspectos puntuales y por lo tanto reinventarnos a la luz de ese contenido del texto constitucional. Y como yo lo digo, que cualquiera puede leer la exposición de motivos del texto constitucional y le garantizo que no se va a aburrir, puesto de que es un texto constitucional que en última instancia tiene, digamos, elementos que van a nutrir la conciencia y por lo tanto nos van a ubicar qué tipo de país es el que nosotros necesitamos y que por lo tanto tenemos que aspirar. Cuando los sectores en pugna no son capaces y no están convencidos que hay que trascender del yo individual al yo colectivo. Es decir, una de las cosas fundamentales es estar convencido que hay que ir más allá de esa concepción del tener y del tener a toda costa, y donde el factor fundamental o digamos el espíritu que me impulsa es el individualismo. Por otro lado, hay situaciones que realmente preocupan, y es que hay momentos en que hay ambientes donde se impone la antipolítica. Y cuando decimos que es la antipolítica, es cuando sentimos como estupor, escrúpulos, cuando sentimos distancia, cuando sentimos cierta repulsión con las dinámicas políticas, y en cierto sentido, todavía a nosotros nos falta madurar mucho en ese terreno, y hacemos una mirada retrospectiva, nos vamos al retrovisor de la historia. Bueno, hubo décadas pasadas donde
la academia estaba vinculada a la política y la política vinculada a la academia. Hoy en día hay personas que tienen el activismo político y sienten repulsión por lo académico, así como los académicos hoy tienen repulsión por los políticos, que parten del criterio, como ellos están en la academia, saben más. Entonces, la idea es concordar esto, y hay que tener personas que en un momento determinado, ¿verdad?, estén autoformadas o estén formadas a través de una concepción, pero lo importante es que no tengamos escrúpulos con el desempeño en la política, y lo que nosotros, situaciones desagradables, lo que vivamos, son consecuencias de un transitar necesario e ineludible, pero no será así per se. En otro orden de ideas, cuando quienes no tienen propuestas alternas ni en el pasado ni en el presente le colocan palo a la rueda de la historia para impedir que avance hacia condiciones superiores de la vida de la población. Por lo tanto, ahí pasa lo que es lo de la reinvención, es decir, tener propuestas alternas, en este caso, por ejemplo, y a ver, va en lo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, bueno, un proceso que se da en un determinado lugar, en una determinada institución, debemos socializarla a los efectos de que se comparta esa experiencia, ya sea por el método, por el contenido, por el procedimiento, por los actores involucrados, y por lo tanto, cuando colectivizamos, socializamos eso, si es posible, pues estamos innovando y hay una reinnovación de estos procesos. En esa reinvención de la gestión pública, vista como concepción de Estado, como concepción de gobierno, como concepción de nación, de país, uno de los elementos fundamentales, precisamente, que ya habíamos hablado cuando hablábamos de países hegemónicos y periféricos, uno de los elementos fundamentales es tener solvencia en la independencia y tener solvencia de la soberanía. Pero los países hegemónicos saben de forma y manera sujetar a estos países, y todo está en función, ¿verdad?, de que hay una carrera en la innovación tecnológica, y al haber una carrera en la innovación tecnológica, otro elemento fundamental es precisamente tener un potencial humano. Hay países que no son bendecidos con la naturaleza en cuanto a las bondades de minerales sobre o debajo del suelo, pero logran, digamos, direccionar hacia la formación del potencial humano para compensar esa limitación. Y ejemplos hay. No vengo al caso de mencionar a ningún país, pero ustedes lo saben muy bien quienes me escuchen, y en cualquier latitud está. No tenemos esa cantidad de petróleo, pero tenemos un potencial en tecnología, tenemos un potencial en agricultura, tenemos tecnificación en tal ambiente, de transformación industrial, tenemos un potencial en la adecuación del conocimiento propiamente dicho, y por lo tanto vemos el conocimiento como un potencial que está direccionado fundamentalmente a comprender que ese potencial humano está en función del conocimiento. Ahora, no el conocimiento en abstracto, sino el conocimiento como potencial. Ahora, alguien dirá, ¿el conocimiento es poder? Yo diría que no, o diría, para no entrar en agrias diferencias, y es que será el ejercicio del conocimiento lo que da el poder, porque yo puedo tener la biblioteca de Alejandría aquí, y por eso nuestros estudios universitarios, bueno, en el transcurrir, por ejemplo, yo discrepo de que un doctorado dure X cantidad de tiempo, yo creo que tiene que ser menos, porque después que un muchacho tenga un conocimiento útil y un conocimiento inútil, bueno, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Es allí la importancia de saber qué poseemos. Y hoy, yo no es que estoy aplaudiendo el conocimiento ágil, pero soy partidario de que haya un conocimiento ágil a los efectos de que si está vinculado con nuestra herencia, con lo ancestral, con la cultura, con nuestro desarrollo, en esa misma medida nos estamos distanciando del neoliberalismo. Pero tiene que haber un conocimiento que esté en función precisamente de la utilidad. Y por eso uno de los elementos fundamentales en Venezuela es que aquí tenemos
los motores productivos. Y entonces la reinvención de la gestión pública para alcanzar esa independencia o mantener esa independencia, esa soberanía, alcanzar una innovación tecnológica y un desarrollo del potencial humano, tiene que ver con dar respuesta en la realidad concreta de esa demanda, de esas exigencias, teniendo capacidad de respuesta, capacidad de resolución de todas esas necesidades que están en nuestro entorno. Ahora bien, hay veces que nosotros tenemos una interpretación precaria o limitada. Ahora, eso va más allá del mea culpa. Eso va más allá de lo que yo me propongo o de lo que yo me propuse. Puesto de que todo el desempeño que nosotros tenemos en el país tiene que estar orientado hacia la economía. Porque en la economía vamos a resolver el ser y el estar. Y encima de eso, ¿verdad?, a resolver la contradicción entre el yo individual y el yo colectivo. Y una economía, un país que tenga una economía solvente y donde se goce de amplitud de políticas públicas que incluyan a quienes en un momento determinado, por razones de discriminación social, no fueron capaces. Hoy vemos personas, incluso conozco un maestro de obra que, bueno, se formó y no tiene nada que envidiarle a un arquitecto, a un constructor. Y así como hay personas que en un momento determinado, y por eso la palabra de reinvención que utilicé, que debemos utilizarlo, es que venimos de estar programados. Hoy tenemos que, no sé si la palabra indicada es desprogramarnos, desestructurarnos, reinventarnos, recondicionarnos, revisarnos. Pero en ese sinónimo, con ese acordeón de sinónimos, yo creo que está la respuesta, puesto de que quienes han podido sortear los estragos de las medidas económicas coercitivas unilaterales que han planteado países potencias contra Venezuela. Y eso no solamente está pasando acá, porque también hay un condicionamiento de la pandemia, del COVID. Y muchas personas, bueno, tuvieron que readecuarse y hoy vemos como personas que no sabían que tenían un potencial, que lo habían cultivado desde su hogar, desde su familia. Hoy hay personas que tienen una economía de cercanía. Y cuando digo una economía de cercanía me estoy refiriendo a que son capaces de generar procesos a determinada escala y, bueno, logran tener un ingreso complementario, logran tener, digamos, planes alternos a lo que son los 15 y los últimos, que eso prácticamente a nosotros nos condicionó. Y me permito abundar un poco en esta reflexión por lo siguiente. Cuando nosotros egresamos de las universidades y nos dan en un cilindro, ¿verdad?, nuestro título o la constancia de que poseemos tales y cuales conocimientos, viene en un cilindro, lo cual indica que lo que sabemos es lo que está dentro de ese cilindro. No sabemos otras cosas más. Y por eso es que muchas veces, y bien la especialización es importante, la especialización hace daño también. ¿Por qué? Por la ultraespecialización. Y cuando la ultraespecialización está condicionada a que nosotros nos desmarquemos del contexto social, y por eso es que a veces nos conseguimos al margen y, bueno, somos personas cultivadas, formadas, tenemos un compendio informativo, literario de nuestro intelecto, pero cuando eso en nada logra interpretar la realidad, la convulsa realidad, una realidad crítica, caótica, enrevesada, en esa misma medida nosotros tenemos que ir, en cierto sentido, buscar, digamos, esos aspectos que en última instancia nos van a generar esas dinámicas, todo en función de de buscar ese potencial, bueno, que tenemos anidado allí. En estos días vi una compañera
tiene un potencial para la repostería. Y otro compañero, Luis, que descubrió que tiene habilidades y tiene las herramientas para hacer muebles, gabinetes, en fin. Y así por el estilo, algunos de ustedes, muchos de ustedes, en su casa o ustedes mismos, tienen un potencial que no hemos descubierto, porque no nos hemos reinventado. Y en consecuencia de lo que se trata es, en última instancia, busquemos esos planes alternativos y desde temprana edad nosotros formemos a nuestros hijos e hijas a planes. Yo recuerdo, me respeto a mi padre, no estaba en este plano terrenal, pero él apenas nos veía en el umbral de la cocina, nos hacía para afuera, que la cocina es para las mujeres. Luego descubrí, a esta tierna edad que tengo, ¿verdad?, que soy un amante de la cocina. Y bueno, por vicisitudes de la vida he tenido que vivir fuera y dentro del país, en soledad, en la distancia, y he tenido que bregar solo para desde coger ruedo, pegar un botón, coser un pantalón, en fin, todo un conjunto de cosas que nos permita en última instancia, y el caso de Luis Fernando en Angola, en Tomesa, el caso de, bueno, un apasionado del campo, y constantemente por Facebook manda la foto. Vemos los compañeros que están en otras latitudes, bueno, que han logrado descubrir el caso de Galois, que descubrir, bueno, tiene su casa de campo. Y esos son elementos que nosotros tenemos que revisar. Entonces, esa explicación viene al lugar porque, digamos, es la envoltura de lo que es el régimen socioeconómico de la función del Estado en la economía. Y ese se concentra en el artículo 299 del texto constitucional, que a la letra dice lo siguiente, y quiero que le presten la debida atención. Nosotros no podemos hacer nada, institucionalmente, personalmente, familiarmente, si eso no está direccionado hacia la economía. En una conferencia que di en Araure, una persona de allí, una activista social, decía que ella desde las 5 de la mañana ya está en la calle, trabajando, articulándose con las comunidades, teniendo un desempeño allí. Y a mí me pareció bien, y yo le decía, usted se merece un aplauso, se merece un reconocimiento. Pero ¿se ha preguntado usted si lo que usted hace suma para impactar o para alcanzar el nuevo Estado? Un Estado social, de justicia, de derecho. Si está para crear la conciencia e ir más allá de una concepción misericordiosa. Entonces, cuando usted hace eso, ahí sí está usted convirtiéndose en una persona subversiva. Y cuando digo subversivo no lo digo por la tremendura o por la cantidad de palabras altisonantes que usted puede expresar. Porque, bueno, persuadiendo también se puede hacer, crear conciencia. Pero a lo que me refiero es a la importancia que tiene el poder sumar para cambiar un nuevo Estado, porque es que, como lo dije anteriormente, en Venezuela se aprobó un texto constitucional sin cambiar la estructura de pensamiento y los procedimientos institucionales. Entonces, en consecuencia, está un Estado donde todavía impera el neoliberalismo y las condiciones económicas del Estado. Por eso es que, y aquí me permito, ya a título personal, no propiamente de la disertación de hoy, que cuando se analizan los procesos electorales, se logra tener una lectura, y eso a lo mejor en un futuro mediano será parte de lo que es el análisis de los procesos electorales, los sociopolíticos. Y vemos quiénes son capaces y quiénes son los que generan procesos de cambio, porque aquí, bueno, a raíz de la situación económica, sectores de clase media, bueno, fueron pulverizados y fueron, digamos, llevados a condiciones limitadas que no las tenían en el pasado y tienen que reinventarse. Uno para afincarse en su perspectiva del yo individual y otros para hincarse en la perspectiva del yo colectivo. Eso lo escoge cada quien por sus convicciones,
por su formación de hogar, por sus convicciones filosóficas. Pero lo importante es que, bueno, cada quien a la luz del texto constitucional lo ve. Por eso es que me voy a basar en el artículo 299 y a la letra dice lo siguiente, o dicta lo siguiente. El texto constitucional dicta, no dice ni expresa, sino que dicta. Por eso es que es el contrato social y aprobado. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. Es decir, estos son los condicionantes necesarios, ¿verdad?, que aderezan la concepción del régimen socioeconómico. Esto tiene que ser inmanente, es algo de lo cual no se puede prescindir en su esencia para fundamentar lo que es el régimen socioeconómico. Ahora, ¿por qué se hace esto? Entonces contesta el mismo texto constitucional. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Aquí no se está hablando de un segmento social, no se está hablando de un segmento jerárquico, aquí se está hablando de la colectividad. Y por lo tanto, tiene que haber un desarrollo integral. No basta con que yo tenga un techo, sino tenga una concepción de lo que es un hogar. No basta con que acá se apliquen las misiones si las personas no saben valorar, no saben, digamos, darle su justa dimensión a una responsabilidad que tiene el Estado. Pero como lo da el Estado, lo maltrato, no le doy el cuidado debido. Por eso es que vienen las asincronías y viene el maltratar, porque mientras unos suman para construir, otros suman para deteriorar. Y no se trata, porque lo que yo decía anteriormente, no se trata de una condición misericordiosa, sino con una visión de conciencia de las personas. Por eso se habla del desarrollo humano integral, en lo espiritual, en lo material, en la realización del yo individual, del yo colectivo, de tener mejores condiciones de vida materiales y una existencia digna. Y cuando decimos digno, porque somos dignos de nuestra historia, de nuestro progreso, de nuestro proceso, y provechosa. ¿Por qué? Porque somos capaces de apuntar hacia la prosperidad y bienestar de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que además de los condicionantes anteriormente expresados, ellos tienen que estar direccionados hacia ese desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Ahora bien, a renglón seguido, el Estado conjuntamente con la iniciativa privada, y lo subrayé deliberadamente, y el profesor, ¿por qué? Porque aquí se ha tratado de hacer una distinción por sectores interesados en que el Estado es un Estado que está al margen de la motivación y del reconocimiento y del aplauso de la iniciativa privada. No es que el capital privado puede existir, pero no es el capital privado en la concepción que se tenía anteriormente. Colocaban ministros, colocaban presidentes, financiaban esto, financiaban lo otro, y de acuerdo a los círculos concéntricos del poder, se pugnaban unos y otros para saber quién iba a condicionar o a determinar incluso una gestión de gobierno. Entonces, hoy en día, el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, y cuando decimos el Estado, hablamos del poder del Estado, no un poder para sojuzgar y disminuir la iniciativa privada, sino por el contrario, en ese nuevo contrato social, motivar la iniciativa privada para promover el desarrollo armónico de la economía nacional. Es decir, no hace falta escribir, ¿verdad? O desarrollar mecanografía acuática, cuando yo lo que necesito es desarrollar el potencial proteico proveniente del mar. Es decir, yo tengo que tener como Estado un orden jerárquico para alcanzar ese desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Por lo tanto, no puede estar a capricho, ¿verdad?, ese desarrollo armónico, porque si no, no sería desarrollo armónico. Ahora, ¿con qué propósito se hace eso? Con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que crear unas fuentes de trabajo
fuentes de innovación, fuentes de co-creación y en última instancia tener, ¿verdad? Procesos paralelos o alternos a los efectos de conocer qué necesitamos desde el punto de vista de la soberanía, de la tecnología, qué necesitamos para modernizar unos equipos, qué necesitamos para adecuar las zonas de desarrollo, zonas económicas estratégicas, puesto de que todavía tenemos, aquí me pronuncio, es que nosotros necesitamos habitar todo el país. Por lo que decía anteriormente, el 65% de la población se ubica todavía en la franja norte costera. En la franja norte llanera está apenas un 15%, y en la franja del sur está casi despoblada. Entonces, y es donde descansa parte importante de la riqueza minera debajo y sobre nuestro suelo. Entonces, por lo tanto, existen esos polos que nosotros tenemos en última instancia copar para generar esos procesos de encadenamiento productivo, pero tenemos que crear condiciones de vida. Hay lugares donde tenemos 18 universidades, incluso con carreras profesionales iguales. Sin embargo, tenemos y donde egresan cantidad de personas en la misma profesión. ¿Quién va a absorber esa cantidad de personas en esos perfiles profesionales? Eso por lo regular busca los polos de la franja norte llanera y sobre todo ir a la capital de los estados fundamentales del país. Y eso, bueno, va a agudizar las políticas públicas de salud, de vialidad, servicios de agua, de electricidad, habitacional, y por lo tanto, bueno, merma la calidad de vida de esos lugares. Pero entonces tenemos que tener una visión estratégica a los efectos precisamente de tener una visión armónica del desarrollo del país, pero también un desarrollo habitacional, crear lugares de crecimiento, vivienda, crear polos de desarrollo productivos, académicos, es decir, todo acorde a las exigencias del país. Continuando con la lectura del artículo. Ahora, ¿con qué se hace esto y cuál es el condicionante? Una de las solvencias fundamentales es garantizar la seguridad jurídica, la solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad de crecimiento de la economía. Es decir, no podemos tener un estado donde por condiciones de la naturaleza, bueno, por ejemplo, Apure y Sucre, Trujillo, mientras que están al lado de estados bollantes, estados prósperos. No, la idea es armonizar y para eso existe el Consejo Federal de Gobierno, los planes de desarrollo y las vicepresidencias implementadas por el gobierno. Pero también la población tiene que autorreconocerse y tiene que saber el potencial, puesto de que la mayoría de nosotros venimos de provincias. Nos cuesta regresar a provincia. Y después que hacemos o fecundamos vida en otros países, en otros estados, retornar no es fácil. ¿Por qué? Por la concepción de la estructura del desarrollo del país, que es desigual. Entonces, por lo tanto, la idea es tener una equidad en el crecimiento de la economía. Ahora, ¿para qué es esto? Y el mismo artículo tiene la oración condicional basada en que todo lo demás determina y está direccionado al propósito para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Es decir, si esto no se logra, nosotros no estamos en presencia entonces de una democracia participativa y protagónica, sino que estamos a merced de los, incluso de los intereses. Yo recuerdo en mi infancia que quedaban empresas y donde quedaban instaladas todo su entorno era miseria, pobreza, rancho, y sin embargo estas empresas tenían un reconocimiento nacional e internacional, pero nada se redituaba a ese entorno. Por eso hubo la política de punto y círculo, por eso la política de resarcir lo que esas zonas en un momento determinado dieron
dan y seguirán dando. O sea, algo tiene que revertirse. Por eso es lo que se llama la responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, es importante de que todos estemos. Pues no basta con que haya una auditoría y una empresa esté pulcra y su entorno, el entorno donde ella está enclavada, ¿en qué se beneficia? ¿En qué se beneficia? Tiene que haber un porcentaje que esté en función de eso. No todo puede venir del presupuesto nacional. Entonces, aquí concluimos y damos las siguientes recomendaciones. Es importante que nosotros tengamos conciencia de que tenemos que reinventarnos, adecuarnos a la nueva realidad. Ya en Venezuela un porcentaje ya está cumpliendo, se está cumpliendo con el requisito del Estado, del gobierno, de vacunar, y hay un porcentaje interesante de la población. Y se estima que ya a finales de año, bueno, al principio del otro, se acumula un porcentaje bastante interesante y paulatinamente iremos, digamos, reincorporándonos a la vida. Pero esa nueva vida tendrá sus condicionantes y por lo tanto tenemos que adecuarnos a ellos. Si no, lamentablemente tenemos que pasar, digamos, algunas situaciones incómodas que nos hagan deslucir a pesar de tener la capacidad y el talento para cumplir con nuestra responsabilidad. Bien, hemos llegado al final. Gracias por la participación. Un agradecimiento encarecido por acompañar estas primeras reflexiones. Me gustaría seguir compartiendo con ustedes en determinados tópicos, ya no en el sentido academicista, sino en el sentido del intercambio de ideas. Bien, tengan todas y todos muy buenas tardes y, bueno, atentos a cualquier inquietud que pueda presentarse. Estamos atentos aquí para las inquietudes que puedan despertarse. Muchas gracias, estimado doctor Gaspar Velázquez Morillo. La participación de esta tarde nos da pie para que saludemos y a nuestros participantes y también ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna inquietud que manifestar. Pueden hacerlo a través del chat de YouTube. Vamos a ver acá. Leeremos algunos de sus mensajes. María Andreina Bastidas, Unidad de Auditoría Interna de CanTV. Saludos. Yailin Díaz. Buenas tardes, saludos. Yailin Díaz, Relación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Son algunos de nuestros participantes. Veamos a ver. Otis Torres. Buenas tardes. Unidad de Auditoría Interna, CanTV. Lesbia Medina, de Sabilén. Richard Zarate, Mercados de Alimentos, Compañía Anónima Mercal. Romer Febres, el vidrio. Veamos por acá. Luis Marchán. A la auditora Ana Rodríguez, Ana Cecilia Rodríguez, auditor interno del IBIC. Por aquí está Rosa Bravo, auditor de COGEFAN. Buenas tardes, nos saluda. Así no tenemos más intervenciones, solamente María Andreina Bastidas. Gracias, muy informativa, doctor Gaspar, saludos. Y bueno, hasta el momento no hay preguntas, doctor Gaspar. Muy bien, le pregunto yo a usted en este momento, ¿estaría dispuesto a hacer contacto mañana a las 5 de la tarde a través del el grupo Formación SUNAI por Telegram? Sí, ¿cómo que no? Con sumo gusto, pudiéramos interactuar allí. Sin embargo, yo quisiera dejar algunas interrogantes, 6 interrogantes, con el propósito de que quienes de una u otra manera escucharon la intervención pudieran madurar y reflexionar al respecto.
Permítame usted, profesor, leerla rápidamente. Adelante. ¿Qué entiende usted por modificar la orientación entre el Estado y la sociedad? La gestión pública entraña tener implícita una concepción política de lo que se aspira y por lo que se lucha. La gestión pública debe ser un catálogo de tareas hechas o por hacer, o es la interrogante de quién o a quiénes se beneficia. ¿Cómo y de cuál manera se propicia la participación protagónica del pueblo conscientemente organizado? ¿Cuáles son los condicionantes que impiden dar el salto cualitativo de ser funcionarios y funcionarias para asumir o ser servidores o servidoras públicas? ¿Cómo interpreta el artículo 158 constitucional vigente? Entonces, quisiera que ustedes se llevaran en su morral estas preguntas a los fines que pudieran incluso ahondar más de lo que aquí se pudo haber impartido en el tiempo que nos correspondió. De manera que ustedes allí ya, si los destinatarios son Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y otro público al cual yo pienso invitar a ver la conferencia de hoy, es que es necesario de que en este caso los auditores y auditoras se conviertan en un papel de liderazgo a una determinada escala de sus funciones en la institución donde están, a los efectos primero de hacer ese cambio cualitativo y permitirse ustedes mismos reinterpretarse, redescubrirse y ver que tienen otras facetas para generar este proceso de cambio. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor Velázquez. Veamos por acá. No hay interrogantes aún. Bueno, algunas palabras finales para despedir. Sí, profesor, con sumo gusto. Bueno, agradezco esta oportunidad y mi propósito siempre es tratar de potabilizar temas que en un momento determinado pueden ser enjundiosos, pueden ser incluso, como decía, polémicos. Nadie está exento de la polémica hoy en el país y creo que, y estoy convencido que uno de los elementos fundamentales es que aquí se debata, pero con un debate de altura, con un debate con el mejor propósito que anime a quienes están involucrados en ello. Y hoy esta institución, como cualquier otra que esté en los 4 puntos cardinales del país, estoy convencido de que desde cualquier latitud del mundo los ojos están puestos en Venezuela. Y hemos tenido que bregar contra los prejuicios que desde el exterior puedan tener personas con este proceso, donde lo estamos construyendo sin ningún manual, sin ningún ayuda a memoria, sino que es un proceso en construcción, con sus altibajos, con sus contradicciones, pero allí los que me están y las que me están escuchando son artífices de este proceso de cambio, y quienes nos ven desde afuera, por supuesto, tendrán algunas o más preguntas que hacernos en función de cómo estamos construyendo esto. Pero bueno, lo estamos construyendo con nuestras propias manos, con nuestra propia capacidad. Y bueno, se han obtenido victorias en resistencia. Entonces, de lo que se trata de eso, ir más allá del pregón propagandístico para ir a tener a las bases científicas, analíticas, con la intención de crear un proceso donde solamente no seamos protagonistas quienes de una u otra manera tenemos un título universitario, sino quienes de una u otra manera, bueno, son factores importantes para la transformación. ¿Y cuál es la transformación importante? El que hagamos inicialmente en nuestro entorno más inmediato, que es la familia. Y allí nosotros sabemos valorar la importancia de un pantalón, de una camisa, sabemos la importancia de preservar desde un mueble hasta la cuchara con la cual comemos. Bueno, es importante entonces entender, bueno, cómo un país se puede construir. Ya el derroche, ya eso formó parte del pasado. Ya hoy tenemos que valernos con nuestro propio talento, con nuestra propia capacidad. Y bueno, ya el ingreso no puede ser solamente para comprar ropa, como pasa en Caracas, a diferencia de otras regiones del país, sino precisamente para formarnos
Y como dicen quienes son mentores o coaches, parte importante del ingreso tiene que ir hacia la formación. Como no la podemos costear, tenemos que exigírsela. Y exigírsela a las instituciones que están obligadas a facilitarnos ese proceso. Bueno, gracias, no quiero extenderme más y gracias por la atención. Y bueno, no me hacía ilusión de que hubiesen preguntas, ni ese es el nivel de indagación, si fue interesante o no, sino que ustedes se preguntarán y la respuesta se la irán dando ustedes mismos y la práctica y sus compañeros de trabajo van viendo si hemos cambiado o no. De corazón, agradecido y un profundo abrazo de afecto. Bien, muchas gracias. No hay más interrogantes, entonces despedimos por esta tarde de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, la directora de despacho, Livia Sin Aldín, de la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, de la gerente general del Sistema de Control Interno, Nati Martínez, y de quien les habla, el doctor Luis Rendón, gerente de Asesoría de Asistencia Técnica de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Muchas gracias y hasta mañana a las 5 de la tarde a través de la interfaz Telegram por el grupo Formación SUNAI. Que pasen ustedes unas buenas tardes. Hasta mañana.